Un saludo a todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto otra vez estar con ustedes. Esta vez les voy a acompañar desde una región muy bonita de Colombia, Santander, la ciudad de Bucaramanga. He estado compartiendo con la iglesia de este sector de Colombia, una iglesia muy querida, especial, que trabaja en el mundo transcultural. Y hemos venido a compartir, hemos aprendido mucho, hemos estado enseñando la palabra, orando, y Dios me ha animado mucho para que como iglesia Templo Belén continuemos adelante haciendo la obra que el Señor nos mandó desde acá hasta lo último de la tierra. Y por eso sencillamente quiero compartir de cosas que el Señor me ha permitido observar y ver. Está conmigo un querido amigo y hermano, quien es misionero entre nosotros en Colombia, y compartió una palabra que en mi corazón creo que es importante que nosotros tengamos. Y tiene que ver con la importancia de la oración y cómo nosotros ante la oración debemos actuar. Así que permítame, yo quiero compartir eso que el Señor me dio, porque de gracia recibe y uno da de gracia. Pero antes, como siempre, vamos a estar orando por dos cosas. Vamos a estar orando por Indonesia. Recuerden que los musulmanes están en un periodo de ayuno, de Ramadán, y queremos bendecirles para que tengan un encuentro con el Señor Jesucristo. Así que acompáñenme en oración por ellos, y también oraremos para que esta semana que empieza la oportunidad maravillosa en un tiempo el cual la gente usa como a manera espiritual, como descarga, como acercamiento a Dios y parte de lo que son esas obras religiosas que todos tenemos. Entonces la sensibilidad está a flor de piel, y es importante porque en esos momentos Dios puede hacer un gran milagro, puesto que hay una disposición. Así que oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nuestros hermanos en Indonesia están creciendo en ti, oh Dios. La iglesia va avanzando, es el país más musulmán del mundo en proporción, porque son como 210 millones de musulmanes que hay allí. Hay otro resto, tal vez 50 o 60 millones que son de otras religiones, pero en fin, el evangelio está penetrando poderosamente. Te pedimos que nuestros obreros transculturales hagan la obra. Es un país que amamos mucho, con el cual nos identificamos. Señor, glorifícate en ese momento, que su economía crezca y que algo sobrenatural suceda en medio de ellos. Oramos, Señor, porque esta semana es Semana Santa que se inicia. Es un tiempo muy especial para las personas, aunque no estén caminando contigo. Señor, te pedimos que en estos días podamos tener diálogos con ellos, podamos compartir la fe, podamos dar testimonio, y lo más importante, que puedan acompañarnos el jueves y Viernes Santo específicamente, que vamos a estar compartiendo nuestro musical. Te pido que cada uno de nuestros hermanos pueda invitar a alguien que ore con ellos, que los acompañe en este tiempo espiritual, y que sea una gran oportunidad para que tu honra y gloria sea glorificada y muchos sean bendecidos. Oramos, Señor, ahora para que tu palabra precisamente nos ayude a cumplir todo el propósito que nos has entregado. Por eso queremos hablar acerca de la oración, la importancia y cómo la oración nos lleva a tener orden, pero lo más importante, que actuemos siempre en tu voluntad. Glorifícate pues y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, les animo a que todos puedan conseguir sus boletas para que nos puedan acompañar en esta Semana Santa en nuestro musical el día jueves y viernes. Recuerde que la debe conseguir para que no se nos congestionen las personas el mismo día. Ahora vamos a ir a la palabra, precisamente esta palabra que pude recibir en estos días y que estaba comentando con un hermano muy querido. Está en el libro de Nehemías, y vamos a leer el capítulo 1, que nos va a dar toda la pista. Es una historia más o menos conocida y nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Así que todos busquemos en la palabra del Señor. Nehemías capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia.
La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era copero del rey. Padre Santo, es tu palabra, y con suma urgencia la necesitamos. Te pido que nos toques y nos ayudes para comprender y entender. Glorifícate pues, porque mucho lo necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, oh Dios. Amén. Qué bonita enseñanza la que encontramos en este libro. Y encontramos un panorama aterrador en el sentido que ante el reporte que Nehemías está tratando de reunir, haya que su pueblo, su nación, y específicamente el lugar que era el amado y era el querido, estaba bastante estropeado. Jerusalén estaba de capa caída. Muchas veces nosotros enfrentamos problemas que precisamente aparecen como de capa caída. Problemas que nos angustian, que nos generan desazón y que a veces nos hacen inclusive desesperar. ¿Qué podemos hacer ante ello? Pues encontramos aquí algunos consejos bastante prácticos que podemos imitar de un hombre de Dios, Nehemías. Cuando él escucha semejante desastre, en lugar de quejarse, en lugar de protestar, y cuántas cosas nosotros pensamos hacer hoy y que a veces hay que hacer, pero mire que él definitivamente lo primero que hace es enfocarse en la oración. Estaba tan mal que hasta lágrimas estaban saliendo de sus ojos porque la situación no era fácil. Y le dice: Dios, escúchame, mírame, por favor. Ahora, lo más interesante es que Nehemías tenía claro todo. Cuando nosotros estamos en medio de desespero, de necesidades, pues se nos ocurre orar, pero hagámoslo bien. ¿Cómo vamos a orar y a la vez actuar? En primer lugar, lo primero que debemos de revisar todos nosotros es cómo está nuestra condición delante de Dios. Siempre que hablamos de orar, nos parece que es algo muy lindo, muy bonito, y muchas veces pensamos que cuando oramos mucho merecemos la respuesta de Dios. Ayunamos: Señor, te ofrecí el ayuno, me tienes que dar respuesta. Sin embargo, aquí Nehemías lo primero que hace es pedirle perdón a Dios, o reconocer el pecado. Porque si hay pecado y si no hay una reconciliación con Dios, difícilmente nosotros vamos a poder tener respuestas claras que todos necesitamos de parte de nuestro Señor. Y entendiendo esto, entonces, antes de como desesperado actuar, que es lo que el impulso humano nos empuja, cuando vemos situaciones, pues operemos, hagamos esto aquí, allá, consigamos, hablemos lo uno y lo otro. Él dijo: no, antes de actuar, la oración es importante. La oración precede a la acción. Todos tus sueños, todos mis sueños, todos mis deseos, todo lo que yo quiero, antes de ejecutarlo o hacerlo, lo debo llevar en obediencia a Dios y preguntarle. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos, cuando los hechos ocurran y sucedan, podemos darle la honra y la gloria a Dios.
podemos reconocer que Dios ha sido el que actúa. Por favor, es muy importante que cualquier situación, antes que el desespero humano se imponga, debe ser tratada o debe ser llevada, que sea llevada a la presencia de Dios y que pongamos a Dios en primer lugar para que entonces tengamos esa sintonía que necesitamos en medio del desespero. ¿Qué otra cosa encontramos muy importante? En segundo lugar, aparece allí que la oración asegura que Dios vaya delante de nosotros. Es muy interesante porque pude escuchar precisamente hablando con mi querido y amado hermano misionero, que nos conocemos desde hace muchos años y nos encontramos acá en esta ciudad. Él me estaba compartiendo acerca de este texto y por eso quiero llegarles a ustedes. Y él habla del propio testimonio. Nosotros siempre queremos que Dios nos esté apoyando en todo. Pero antes de buscar el apoyo para aquellas cosas o por aquellas cosas que nosotros necesitamos o queremos hacer, pues debemos de garantizar por encima de ello que Dios nos esté acompañando. A veces queremos que Dios nos dé cosas, pero cuando las vamos a usar o las vamos a gastar, no pareciera que olvidamos que Dios debería estar allí disfrutando y gozando de eso que Él nos dio, y no tanto para Él, sino porque se goza cuando nosotros caminamos y actuamos en su voluntad. Entonces, la oración, en primer lugar, más que la respuesta de Dios, busca y se asegura que Dios vaya adelante con nosotros, adelante de donde estamos caminando. ¿Por qué? Porque podemos tener una clara, preciosa, divina dirección. Y eso hace que el miedo vaya menguando. ¿Estás seguro que Dios va delante de ti? Si no le has orado, si no le has pedido, si no has querido estar en su presencia, pues a la hora de actuar vas a tener problemas. Qué bueno es que Dios esté delante de nosotros. Y leamos Nehemías 2:18, dice: después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Entonces encontramos en el texto que leímos que Nehemías consulta al gobernante de turno, y yo creo que tenía miedo, tenía temor, pero como era instrucción de Dios y como era un hombre que quería ser usado por Dios, pues entonces él se atrevió a hablar con el que mandaba. Y había mucho tiempo pasado donde realmente este gobernante, ¿qué le iba a interesar bendecir al pueblo de Dios? No había esperanza, todo estaba muy mal. Y cuando los creyentes, o por lo menos el pueblo de Dios, se dio cuenta que Dios ya había respaldado a Nehemías, obviamente notaron que Dios estaba en el asunto. Cuando nosotros oramos y le creemos a Dios, vamos a empezar a notar vestigios, cosas cada vez más evidentes hasta que es una presencia fuerte. Y tú y yo vamos a sentir: en esto Dios está conmigo. Pero por eso es importante reconocer si hemos pecado o no, para que la reconciliación, la sintonía con Dios esté perfecta. Y luego que empezamos a actuar, empiezan a poco a suceder milagro tras milagro, circunstancias y situaciones que no esperábamos se van a dar. Y esto a mí me fortalece, hermanos, porque con la familia, con la iglesia, los planes de ganar al mundo, a veces nosotros los creyentes y en Templo Belén nos embarcamos en unos desafíos muy grandes. Y yo quiero que Dios te bendiga mucho, mi querido hermano, en tu trabajo, con tus hijos, con tu familia, en tu empleo, o si eres dueño de una empresa, que Dios bendiga todo lo que hagas. Pero recuerda, hay que orar, hay que buscar estar en comunión con Dios y luego de orar, estar claros para poder actuar. Pero sigamos adelante. Otro efecto positivo es que cuando oramos y Dios está con nosotros y empezamos a oír su voz y empiezan cosas a suceder, las personas alrededor se ponen sensibles al toque de Dios, porque empiezan a ver evidencia. A veces nosotros queremos que Dios haga la obra en las personas y como que decimos: Dios, haz algo allá. Pero Dios dice: pues empieza a hacer esto, ora, búscame, debes estar conmigo en santidad. Y cuando estamos en esa sintonía, Dios empieza a mover los hilos, su poderosa mano, y la gente se dará cuenta, como ocurrió con el pueblo. Cuando escuchó que ya tenía el apoyo del rey, dice: esto definitivamente es un milagro. Entonces los demás se animaron a ver cuando Dios empezó a responder. A veces nosotros
estamos desesperados y nos olvidamos de pedirle a Dios, queremos actuar como locos y buscamos ayuda en la gente que ni lo va a entender ni va a estar preparada o va a querer sacar provecho de esa necesidad que tenemos. Pero cuando actuamos como Dios pide, orando, creyéndole a Él y caminamos en santidad con Él, entonces apenas Dios mueve su mano, las personas alrededor serán impactadas y querrán también estar con nosotros, y antes podremos ser testimonio, y por supuesto que muchos de ellos van a querer involucrarse en la ayuda que necesitamos si es lo que Dios desea. Y lo más interesante es que vamos leyendo el texto bíblico, dice la palabra del Señor en Nehemías 3:23, que después de ellos Benjamín y Asub repararon la sección frente a su casa, y Azarías, hijo de Maaseías y nieto de Ananías, reparó la sección frente a su casa. Mire qué interesante, cuando oramos y estamos en sintonía con Dios, vamos a ver qué es lo que sucede enfrente de nuestros ojos y alrededor de nuestra casa, las necesidades y problemas. Enfrente de ellos no había muralla, estaban expuestos. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? A veces nosotros queremos tener una buena sensibilidad, pero confundimos lo que nuestros sentidos nos hacen ver y notar con realmente las situaciones difíciles que estén pasando enfrente nuestro. Necesitamos discernimiento. A veces nosotros queremos ayudar a las personas con lo obvio, y lo obvio lo puede notar cualquier persona, y de pronto pueden hacer algunas ayudas que, si bien son valiosas, no lo son tan eficacia y valiosas en eficacia cuando un creyente opera bajo la dirección de Dios. El ser humano responde desde su percepción con el esfuerzo humano. Pero cuando estamos en sintonía con Dios y hemos orado, vamos a ver unas necesidades mucho más reales y vamos a poder ayudar a las personas con una claridad tremenda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con tus hijos? ¿Cómo tú estás viendo la necesidad que ellos tienen? ¿Estás viendo la que ellos te dicen tener? ¿La que tú piensas que ellos tienen? ¿O en oración estás percibiendo? Dame discernimiento, yo quiero descubrir qué es lo que hay en el corazón de mi hijo, mi hija, qué está sucediendo alrededor. Y lo mismo pasa en la empresa. ¿Qué pasa en la empresa? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con mi jefe? ¿Qué pasa con mi estudio? Cuando estamos sintonizados con Dios, inmediatamente vamos a notar con más claridad las necesidades de nuestros reales y que nuestros ojos están percibiendo. Y lo mejor es que, habiéndolas notado, buscamos la ayuda de Dios y empezamos a actuar inmediatamente en el punto de más necesidad. Pero ¿qué nos sigue diciendo la palabra del Señor? Cuando caminamos con Dios en oración y lo buscamos, pues inmediatamente, de alguna manera, aquel que viene para matar, robar, hurtar y destruir, al contrario que Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para que tengamos vida, vida en abundancia, porque Él viene para precisamente bendecir, para liberar, porque Dios es un Dios bueno y tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero ¿qué sucede? Como el enemigo no quiere que nosotros estemos en bendición, caminemos con gozo y alegría, pues se alborota y empieza a tratar de dañar lo que Dios está haciendo en nosotros. Dice la palabra 4, 1 y 2. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para colmo, piedras calcinadas? Mis queridos hermanos, este mundo nos va a despreciar, pero recuerda, cuando Dios empiece a obrar, a operar milagros, algo de eso van a querer las personas. Y recuerdo con otro misionero que me encontré acá, este es un testimonio bellísimo, está ayudando a unas comunidades en Mozambique, en un lugar donde hubo un viento muy recio, una tormenta de muchos kilómetros por hora, les destruyó todo a la iglesia de un pastor. Bueno, este misionero o este pastor los está ayudando allí en Mozambique, precisamente desde Colombia, con muchas iglesias. Es la obra misionera. Y lo que él me dice es que ya consiguieron un terreno y construyeron un lugar, el primer lugar para que los niños estén. Vi videos de cómo les están enseñando, les están dando alimento. Ahora, cuando hay tormentas en toda esa región, el mejor edificio es este que la iglesia colombiana ayudó a construir, allí donde estamos haciendo obra. Y lo más bonito es que me cuenta que cuando esto sucede, todo el pueblo y toda la aldea va y se refugia en este lugar.
Tú y yo seremos refugio aún para aquellos que piensan que no lo somos. Aunque se burlen, se opongan y oposición va a haber. Recuerda que el enemigo se quiere oponer para que se imponga la muerte y la destrucción. Dice, el ladrón viene para matar, robar, hurtar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Esa lucha siempre existirá. Por eso la oración y el ánimo nos pone firmes y fuertes para creerle a Dios y que precisamente se sobreponga la vida sobre la muerte como Dios, nuestro Dios, lo ha prometido. Ahora, lo más bonito es que si caminamos en oración y obedecemos porque Dios nos empieza a decir, tienen que hacer esto, lo uno y lo otro. Dice la Escritura que entonces toda la nación se organizó, que esta es otra parte importante. Oramos a Dios, tenemos que oír la voz de Dios, estar dispuestos a obedecer para obedecer a un plan que debe ser organizado y ordenado. Pedirle a Dios que nos dé instrucción. Ponemos las cosas en orden, hacemos un plan y bajo ese plan que viene de Dios empezamos a actuar con toda seguridad. Y cuando hacemos esto se involucran muchas personas. Entonces notamos que a la oración le sigue la acción, dentro de un arrepentimiento y un orden. Y cuando actuamos, Dios va a respaldar porque está con nosotros. Y fíjese cómo termina esta bella historia. Nehemías 6, 15 y 16. Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron aterrorizadas y humilladas, se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. El pueblo se unió, obedeció y la misión se terminó más rápido de lo que pensaban. Mucho tiempo había pasado y no había solución. Y lo más tremendo es que cuando se unieron, el pueblo los respetó y tuvieron que creer y reconocer que fue la mano de nuestro Dios. ¿Será que no podemos caminar en esa misma verdad? Porque es el mismo Dios de Nehemías, es el mismo Dios nuestro. ¿Quieres orar y actuar? Hay que orar con arrepentimiento, pidiéndole orden a Dios, escuchando su voz y eso sí, dispuestos a obedecer. Contagiamos positivamente a los demás, caminamos juntos en la familia o como iglesia o inclusive con nuestros compañeros de trabajo, con la empresa que tú tienes, los pones a activar y poco a poco ellos van a ser contagiados positivamente a lo que Dios está haciendo. Y entonces, luego, solo entonces, vamos a ver la obra terminada como acabamos de leer y la gente que está a tu alrededor tendrá que creer. Padre que estás en los cielos, ayúdanos. Queremos crecer en la oración, queremos caminar en bendición, queremos hacer las cosas correctamente, queremos reconocer nuestros pecados, poner orden, Señor, y por supuesto, contagiando a muchas personas a actuar. Grandes cosas poderosas sucederán. Y como la historia que conté de mis hermanos que les ocurrió en África, la gente buscará ayuda, aunque antes se hayan burlado, aunque no nos hayan creído. Los hijos regresarán y dirán, mi padre, mi madre tienen un Dios grande y poderoso, pero porque oramos en obediencia y actuamos arrepentidos de nuestros pecados y dispuestos a obedecer, actuamos coherentemente y empezamos a tocar en bendición. Glorifícate, oh Dios. Gracias, porque esa dirección viene del Rey de Reyes, que precisamente en este fin de semana celebramos que entró triunfante, porque su victoria es nuestra victoria en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y recuerden, les esperamos en esta Semana Santa, jueves y viernes. Consigue tus boletas, invita a tus amigos, ora, clámale al Señor y victoria habrá. Bendiciones para todos.